buenas tardes, hermanos. Dios los bendiga a todos. Ya que pasen los niños y los jóvenes. No sé cómo se oye allá atrás, hermano. ¿Se oye bien o le falta? ¿Dice ahí? Ok. Vamos a dar empiezo al estudio de esta tarde, hermanos. Vamos a continuar con lo que dejamos pendiente el miércoles. Quizás muchos no estuvieron aquí el miércoles. Vamos a dar un breve repaso, para así poder usar más el tiempo. Al principio de la lección del miércoles no mencioné el tema. Pues como quiera, allá me agarraron afuera y me llamaron la atención. No quiero decir quién, pero está enfrente de mí. Y está bien, a veces cuando está uno acá y tratando de concentrar uno, pues pierde uno cierta concentración y se le olvida. Y luego nos tenemos de que los hermanos allá adentro en la oficina pues, ponen el tema en los videos, o sea, en las grabaciones, y pues se basa uno a eso. Pero no es excusa, simplemente se nos olvidó dar el tema. Esta vez sí lo vamos a dar. El tema de miércoles, que ahora es la continuación de ahora, se llama Si permanecieres en mi palabra. No más que para llegar al tema que estamos hablando, tenemos que dar a conocer por qué o qué es lo que debemos de permanecer, en qué debemos de permanecer. Y estábamos dando varios ejemplos, pues dimos una introducción también de que por en la mañana casaron muchos el estudio con el sermón, y pues están casando muchos los estudios y a veces no se pone uno de acuerdo, pero es Dios el que pone los medios, ya que uno le pide a Dios que le dé sabiduría para poder poner los estudios juntos. Y el estudio de la mañana y el sermón tuvieron mucho en común, y este estudio tiene mucho en común. Hay dos estrategias de enseñar estudios. Hay la manera de hacer un estudio desarrollado para ir que cada quien vaya aprendiendo de dónde se deriva cada tema. Pero también tenemos el estudio de las necesidades de la congregación, o las necesidades de las que existen allá afuera. Muchas veces no se predica nada más por la necesidad que existe en la congregación, sino también los problemas que están existiendo en el mundo. ¿Okay? Eso es. Entonces, cuando hablamos del mundo, pues ya lo dijimos, que el mundo desafía a Dios, porque no se ha entregado su vida a Dios. Entonces sigue desafiando a Dios. Y no puede decir, dijimos, que no puede decir que no conocen a Dios, porque todos conocemos a Dios. Todos conocemos a Dios. Y dijimos también porque cuando se llegan los problemas, aunque uno no atiende a los servicios o no ha entregado su vida a Dios, como quiera en las tribulaciones, lo primero que dice uno: ay, Dios mío, ayúdame. Porque saben que Él es el único que hace las cosas posibles, lo que el hombre se le hace imposibles. Es Dios el que hace todas las cosas posibles. Por eso todos acudimos, conversos e inconversos, asistimos a Dios para que nos ayude en nuestra vida cotidiana. Pero también nos concentramos en el cristianismo, y así se concentraron, se basaron los estudios de esta mañana, porque no queremos que la iglesia caiga, y hay una necesidad muy grande. El hermano Alejandro decía que los peligros del mundo, tenemos que tener cuidado con los peligros del mundo. ¿Okay? El hermano Epi predicó acerca de que yo en mi casa, ¿qué dice? Seguimos a Jehová. ¿Okay? No seguimos al mundo, seguimos a Jehová. Entonces aquí están las dos cosas. El hombre tener razón porque le falta sabiduría en desafiar, porque está desafiando a Dios, porque no lo ha aceptado en su vida. Pero el cristiano tendrá excusa para desafiar a Dios
cuando ya sabe lo que es Dios, quién es Dios, ya conoce el poder de Dios. Y así estuvimos hablando de muchas maneras, en muchos versículos. Como dije, vamos a hacer un resumen, y posiblemente les prediqué acerca de la Génesis capítulo 1, versículo 1 y versículo 31. Si no podemos entender el poder de Dios con el versículo 1, que dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Entonces, ese es el poder de Dios. Él formó todas estas cosas y nos formó también a nosotros. Si no entendemos eso, no podemos entender entonces el poder de Dios. Y por eso existe el desafío entre el cristiano. Sigue desafiando a Dios, desobedeciendo a Dios y no queriendo hacer sus mandamientos. Entonces nos hacemos más a la humanidad. Hablamos de la iglesia, porque el exceso de maldad que existe en el mundo es bastante. El hermano predicaba que posiblemente ya estamos en los últimos días. Hay tanta maldad. ¿Y por qué decimos eso? Porque si nos vamos al Antiguo Testamento, de Gomorra y Sodoma, existían estos problemas que existen actuales. Y se hicieron tanto que Dios decidió destruirlos. Y es lo mismo que nos dice ahora. Cuando la maldad crezca, todo este mundo será destruido. Aunque muchos dicen que se van a quedar aquí, algunas denominaciones, que aquí se van a quedar y aquí va a haber mucha gente. No hay cosa semejante. Cuando se cometió el pecado, lo primero que se condenó fue la tierra. Y Dios condenó la tierra, y la tierra será destruida a su tiempo, junto con aquellos que desafiaron a Dios, junto con aquellos que no creyeron en su palabra, como los días de Noé. Se daban en casamiento, comían y bebían, pero no creían en lo que Noé les predicaba. Y ahorita está existiendo lo mismo. Las predicaciones que se les dan, la lectura de las Biblias, muchos no creen. Pero ¿qué pasó el día del diluvio? ¿Qué pasó el día del diluvio? Cuando se vinieron aquellas lluvias enormes por tantos días y tantas noches, 40 días, 40 noches. Y pues imagínense la gente que todavía tenía vida, ¿qué es lo que hacía si miraban la barca? Querer entrar a ella. La barca es una similitud de nuestro Señor Jesucristo, y esto va a pasar también el día del juicio. Cuando venga Jesús a recoger los suyos, va a haber mucha gente que dice, la Biblia lo dice: Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, sacamos demonios. Jesús simplemente les va a decir: no te conocí, nunca te conocí. Es exactamente lo que pasó en el diluvio. Ya nos lo demostró el Señor, ya nos dio el ejemplo bíblico de lo que va a pasar en el futuro también. Entonces, ¿por qué dijimos desafiando a Dios? ¿Qué es lo que nos impulsa a nosotros desafiar a Dios? Bueno, se predicaba que Satanás es el influyente de que nosotros fracasemos. Por eso es que somos dos partidos, el bueno y el malo. Y el malo siempre está peleando por el bueno. ¿Okay? ¿En qué partido estamos nosotros como cristianos? Debemos estar en el bueno, ¿verdad? Entonces, para poder nosotros seguir la trayectoria del que nos indica a Dios, necesitamos primeramente conocer a Jesús, ya que dice Mateo 28:18, a mí se me ha dado toda potestad, tanto en el cielo como en la tierra. Entonces, ¿a quién le tenemos que rendir cuentas ahorita para que Él nos represente ante el Padre? A Jesucristo. Entonces se predica a Jesucristo para que Él, como sumo sacerdote, porque sí sabemos lo que representa un sacerdote. El sacerdote representa aquel que interfiere por el humano, por la humanidad y Dios. Y en aquel Antiguo Testamento existían los sacerdotes en los templos, que ellos oraban a Dios, hacían los sacrificios, pero ellos los que representaban a la gente para hablar con Dios. Ahora nuestro Señor Jesucristo, por medio de Él, nosotros hablamos con el Padre. Y no podemos descartar eso. Y necesitamos saber quién es Jesús. Todos sabemos que es el Hijo de Dios. En el primera de Juan, capítulo 1, versículo 1 al 1 al 4, lo leímos ese día, pueden leerlo otra vez si gustan. Vamos a ir brincando algunos pasajes. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1 al 4. El que lo tenga le puede dar lectura.
Este es un estudio, hermanos. Hay participación. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada, y la hemos visto y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. En Él estaba la vida. Él es la vida. Que la vida viene siendo la contra de la muerte. Y nosotros ya estábamos muertos. ¿Cómo? Espiritualmente. Jesús vino a darnos vida. Si Él vino, fue mandado por su Padre para darnos vida, entonces es a Él el que tenemos que acudir, es a Él el que tenemos que oír para que nos diga en qué forma nosotros podemos hacer la voluntad de Dios y no caer en las tentaciones. Bueno, es un versículo que vimos. Cuando hablamos de vida, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 4, también se habla de la vida y la luz que siempre va de la mano. Jesús es la vida, que nos saca de las tinieblas del pecado para darnos vida espiritual, una vida eterna al lado de Él. Pero nos da luz, quiere decir que la palabra de Él es la luz que nos alumbra en nuestro caminar diario aquí en la tierra. Entonces, si nosotros no tenemos luz y andamos en oscuridad, vamos a trompezar. Y el cristiano cuando trompieza, o sea, cuando comete pecado, es por eso, porque no está bajo la luz. ¿Por qué no está bajo la luz? Porque desafiamos a Dios con nuestras ideas, con nuestra manera de pensar, con nuestras maneras de actuar, y que pensamos que ahí se va, y que porque yo creo, y que porque yo pienso, y cabo Dios es misericordioso, y como quiera lo voy a hacer así. No es como uno quiere, es como quiere Dios que hacemos. Él ya tiene la escritura lista, Él ya tiene todo escrito, Él ya nos dejó todo lo que Él quiere. Y dice, anatema sea aquel que le cambia a este libro. O sea, no podemos cambiar sus mandamientos. Tenemos que seguir las órdenes de acuerdo a la Biblia. Ahí es donde tenemos todo. Ok. Sabemos que ahí en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 12, estamos brincando algunos versículos para llegar a donde nos quedamos. Yo creo que este es el último versículo donde nos quedamos. Juan capítulo 8 y versículo 12. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Okay. ¿Qué pasa cuando pecamos? ¿En dónde se queda la luz? Es pregunta. Se va de nosotros. No hay. Repetíamos que cuando Cristo murió en la cruz, Él sus últimas palabras dijo: Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Y saben por qué? Porque Él se llevó todos los pecados de nosotros. Él iba cargado de pecados de nosotros. Dios no puede estar con el pecado. No puede estar con el pecado. Porque nosotros pecamos, Dios no está con nosotros. Y aunque muchos cristianos fuera de la iglesia dicen: yo oro y Dios me escucha. Mateo 9, ¿qué? 30, ¿qué? 31, 32. Juan 9, 32. Ahí está. Ahí puede decir: Dios no oye a los pecadores. Entonces, mientras nosotros desafiemos a Dios con nuestra manera de ser y querer cambiar toda la voluntad de nuestro Señor, estamos desafiando a Dios. Por lo pronto ya estamos en pecado. ¿Qué es lo que queremos hacer? Ese fue el último que quedamos. Bueno, vamos a oír otro testimonio de Juan, el bautizador o el bautista. Vamos a seguir conociendo a Cristo, porque no podemos llegar al tema, al nombre del tema, sin conocer a Cristo. ¿Y por qué tenemos que llegar al fondo de este tema? El testimonio de Juan el Bautista
capítulo 1 de Evangelio de Juan, y me gustaría que leyeran ahí del 6 al 9 primero. Vamos a pausear los versículos. Versículo 1, capítulo 1, versículo del 6 al 9. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Aquella luz verdadera que alumbra a quiénes? A todos los hombres. Pero, ¿cómo no podemos recibir esa luz? ¿Eh? Si no estamos correctamente delante de Él, esa luz no nos ilumina. Sí, hermano, dos cosas. Una cosa que hay ahí que dice, testifica que Él no era la luz. Dice Juan que Él no era la luz. Que Juan no era la luz. Él no era la luz. No. Y la otra cosa que ahorita que mencionó a Juan 9:31, a lo mejor contesta la pregunta que nos está haciendo. Dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero aquí hay un pero, dice, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Hacer la voluntad. Así como Cristo lo hizo. Así es. Entonces, ¿qué? Necesitamos arrepentirnos. Ahorita hay oportunidad. Ahorita hay una oportunidad. ¿Cuándo se nos acaba la oportunidad? Cuando Cristo venga. Pero si no, si viene antes de que nosotros muéramos, el día que Él venga, ahí se nos acaba la oportunidad. Pero si nosotros morimos físicamente, se acabó la oportunidad. No, que va a durar muchos años, sí, pero ¿irás a durar tú tantos años así? Que va a durar, pues está viniendo desde el 2000 allá, 2000 años atrás, bueno, irás a durar tú 2000 años más. Así que cuando viene la muerte física, ahí se termina la oportunidad de nosotros del arrepentimiento y reconciliarnos con Dios. De otra manera, ya muertos, no podemos hacer nada. Ok, ahora, el versículo 11, el 10, perdón, ¿quién me puede leer ahí el 10? Del 10 al 13. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ahí está. Bueno, vamos a ir pasando cada versículo. Dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Ahí está el poder de Dios del Génesis capítulo 1. Hecho, pero el mundo no le conoció. Bueno, hay razón, el mundo no le conoció. Quizás ellos no se concentraban en leer las escrituras que había antes, como la ley mosaica. Bueno, pero dice acá el 11, y a los suyos vino y a los suyos no le recibieron. ¿Quiénes eran los de él? Su pueblo judío. ¿Quiénes son los de él ahora? Los seres humanos. Porque él derrumbó la pared dividora y hizo un solo pueblo entre judíos y gentiles. Y ahora todo ese pueblo se llama cristiano y está en el reino de Dios, que es la iglesia. Y a los suyos vino y los suyos no lo conocieron. Fíjense desde cuándo existe este reto con Dios. Si este evangelio fue escrito allá entre los 85 aproximadamente al 95 del primer siglo, fíjense todo el tiempo que el hombre ha estado desafiando a Dios. Y seguimos desafiando a Dios. Entonces, estos estudios son para que no continuemos con el problema que ha existido del pecado. Para que no continuemos desafiando a Dios porque no le vamos a ganar. Él es el que tiene la palabra, Él es el que ha dado la orden y Él tiene el plan para nosotros. Y Él dice, te doy libre albedrío. ¿Quieres seguirme o no quieres seguirme? Entonces, ¿por qué desafiar a Dios? Sí, hermano, cuando Él dice a los suyos vino, los suyos no lo recibieron. No lo aceptaron. No lo aceptaron. No quisieron ser hijos de Él. Y era el pueblo de Él. No aceptaron. Y nombró un pueblo de Él, como nos nombra a nosotros ahora. Y es lo que está existiendo. Cuando nosotros andamos todavía
carnalmente, o sea, todavía en el mundo, todavía no estamos con Él. No lo estamos recibiendo, dice, pero sí lo recibo. Porque yo voy a la iglesia los miércoles, los domingos, estoy allí, pero de veras, porque muchas veces saliendo de este edificio nos transformamos, hacemos los transformers, como dice, hacemos otras personas, empezamos a pensar la manera que nosotros queremos, nos empezamos a ordenar a nosotros mismos lo que queremos hacer, nos acordamos que tenemos cita con Dios, pero hay un evento familiar y yo tengo que estar en el evento familiar primero. Es que hay unas ofertas y si no lo doy ahora es el último día, voy a dejar a Dios para la tarde o voy a dejar a Dios para la otra semana. Cosas que uno mira insignificantes, hermano, aunque parece gracioso, existen, y ese es el desafío a Dios. Dios nos dice, Hebreos 10:25, ¿qué nos dice, hermano Felipe? Gilberto, ¿cómo dice? Que no lo dice cada rato. ¿Al qué me dijo? 10:25, Hebreos. No dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos poniendo en segundo lugar a nuestro Dios cuando debemos estar reunidos para seguirnos recordando. Dice, el maestro lo hace en la práctica, y el recordatorio que estamos dando constantemente en las clases y en los sermones es lo que nos está haciendo beneficio a nuestra mente de no flanquear, de no caernos de la gracia del Señor. Eso es lo que es. Estamos juntos recordándonos que Dios existe para un bien y nos tiene una promesa para nosotros, hermano. Sí, porque no tenemos fe en que Él es nuestro Salvador. Pues muchos dicen que sí, pero verdaderamente no la tienen. ¿Ok? Entonces dice, en el mundo estaba, el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Dice, mas todos los que lo recibieron, aquí está la diferencia, mas todos los que lo recibieron, a los que creen. Aquí hay mucho que ver. Esta palabrita de 4 letras tiene un significado enorme, como de aquí a la luna, o posiblemente más lejos. Porque creer no nomás es, porque yo creo que el carro me lleva de aquí a Houston. Yo creo en muchas cosas terrenales. Pero el creer en Dios no es una cosa terrenal, no es cualquier cosa. Aquí va incluido todo su ser, todo su cuerpo, todo su espíritu, toda su alma. Creer en Él. Porque de labios me honra, pero más su corazón, ¿qué? Ahí está, la misma Biblia. Para todos los que recibieron y los que creen en su nombre, les dio potestad. La palabra potestad en el griego es poder, de ser hechos hijos de Dios. Amén. ¿Okay? ¿Qué pasa con un hijo rebelde en los hogares de aquí terrenales? Se van de la casa, quieren vivir solos, no les gusta que les digan qué hacer. Generalmente cuando le está uno dando buenas instrucciones para vivir, hay padres un poquito toscos que al último prefieren mejor los hijos irse que estar batallando con el papá o con la mamá. Pero cuando las cosas están bien, cuando los padres son buenos, cuando los padres les ponen atención, entonces ¿por qué el hijo rebelde? ¿Qué pasa? Y por lo regular va a batallar y va a fracasar. Porque el poder más grande aquí en la tierra es la familia, pero el poder de Dios está en todas partes. Y si no estamos con Dios, el poder de Él no existe en nosotros. No tenemos fuerza para pelear por el mundo. Efesios capítulo 6, versículo 11, ¿qué dice, hermano? A ver, yo creo que tiene una Biblia por ahí en la mano. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las tentaciones del diablo. El número 11, el versículo 11. El 11, sí, del 6 al 11, Efesios 5. Vestidos de toda la armadura de Dios. El 12. El 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo,
contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Ok? ¿Con quién tenemos problemas? ¿Cuál es la lucha de nosotros, hermano? La lucha es espiritual, contra potestades de maldad. ¿Quién tiene la fuerza espiritual para pelear con las huestes de maldad? Solamente el cristiano fiel, el que cree en Dios, el que es fiel a Dios, el que hace la voluntad de Dios, el que no desafía a Dios. Él tiene el poder para poder desafiar al diablo. Porque un buen cristiano no le tiene miedo a él. No le tiene miedo a los problemas espirituales como las huestes de potestad y los príncipes de este siglo. ¿Okay? ¿En qué nos quedamos? Dice más: a los que lo recibieron, los que creen en su nombre, les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Okay? Dios es nuestro Padre, Dios es el que nos protege. 13. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Cómo fuimos nosotros engendrados en el reino de Dios? Como hijos de Dios. Aceptando a Cristo en el bautismo. Entonces, no hay que rebelarnos. Fuimos engendrados y Dios nos da el poder de poder nosotros pelear contra todo el pecado que pueda, todo el que se nos arrime, todo el que nos venga y nos ataque. Por eso somos hijos de Dios. Y el pecado no toca a los hijos de Dios. Eso le dijo al diablo, lo vuelvo a repetir. Cuando el diablo quiso tentarlo, dijo: escrito está. Y no pecó. Y nosotros nos quedamos como que sí, que no, que a lo mejor que nadie me mira. Y cabo nadie se va a dar cuenta. ¿Quieres cometer pecado? Dice: ve y comételo donde Dios no te mire. La persona esa todavía anda buscando un lugar y no lo ha encontrado. Ya tiene muchos años en eso. En donde no nos mira Dios. ¿Quieres pecar? ¿Quieres esconderte de la iglesia? Te puedes esconder. ¿Quieres esconderte de los miembros de la iglesia? Te puedes esconder. Pero ¿puedes esconderte de Dios? No hay manera. Necesitamos conocer a Dios para no desafiarlo. Nos dice ahí, más adelante, nos dice 14, y aquel verbo fue hecho carne. Me decía, hermanos, que diera una especificación, o sea que un significado del verbo. O verbo en el griego es palabra. Aquí esta palabra representa el nombre de Cristo, o Jesús, como lo quieran poner, o Jesucristo, los dos puntos. Dice, porque hay muchos que a lo mejor no conocen, y tienen razón. Hay visitantes, hay nuevos que no saben lo que es el verbo. El verbo en griego es palabra, ¿okay? Representa este nombre a Jesucristo, Jesús. Así que aquel verbo, aquel hombre, antes de ser hombre, realmente antes de ser hombre en carne, fue hecho en carne, de carne. Dice, en los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es que yo decía que el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Y el 16 dice: porque de su plenitud tomamos todo gracia sobre gracia. Y aquí el escritor enfatiza esta palabra de gracia. Todos sabemos lo que es gracia, ¿verdad? Lo que significa la gracia. ¿Qué se significa? Pregunta. Regalo no merecido. Ok, ahora, mi pregunta es: ¿quién es este regalo no merecido? ¿Cómo una pregunta? Primeramente, ¿qué significa gracia? Un regalo no merecido. Pero ¿quién es ese regalo? Cristo Jesús. ¿Okay? ¿Por qué no lo merecíamos? Porque éramos pecadores. Y todavía sí dice Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo. Y no merecíamos este regalo. Pero ahí mismo en el versículo dice: y de su plenitud. Plenitud es todo, algo completo.
de todo lo que es Dios, de todo lo que es Cristo Jesús. Dice, y su gracia, dice su virtud, dice 14, ya se me perdió. Aquí está, el 16. Porque de su plenitud tomamos todo y gracia sobre gracia. La plenitud significa todo lo que Él es, todo lo que Él nos ha ofrecido, todo lo que es Cristo nos lo ha ofrecido a nosotros. ¿Okay? No podemos desafiar, hermanos, no podemos desafiar. En Juan capítulo 1, versículos 15 y 16. Todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Que el mundo pase sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Okay. Buenos versículos, hermano. Más que estaba viendo yo, capítulo 1, versículo 15 al 16, pero está bien. Ahí tenemos, ¿ok? ¿Pueden leer el capítulo 1, versículo 17 y 18? Y si el mundo pasa y sus deseos. No, Juan, capítulo 1, versículo 17 y 18. Juan. Sí. Tuvo muy buenos los versículos que dijo, hermano. Capítulo 1, versículo 17 y 18. Pues la ley por medio de Moisés fue dada. ¿Está bien? Sí, esa es. Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le dio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Ok, ahí está. Les explicaba yo de estos, el capítulo 1 del Evangelio según Juan, del capítulo 1, del versículo 1 al versículo 18, nos da todo el propósito de este libro del Evangelio. Nos habla en el capítulo 1 de dónde viene Jesús, de dónde viene el Verbo. Y los demás versículos nos habla acerca del propósito que vino a hacer aquí a la tierra. Y el versículo 18 nos dice que ahora se encuentra Él en el seno del Padre. Fíjense toda la trayectoria que nos da 18 versículos. Si nosotros leemos estos 18 versículos constantemente, nos damos cuenta quién es Jesucristo, de dónde vino y a dónde fue. Y luego mencionamos Juan 17, donde dice, voy pues a preparar lugar. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si no fuera así, yo vendría. Y si me voy a cada lugar, vendré y os tomaré a mí mismo para que vengáis a ¿Ok? comer. Así que Él nos quiere poner allá. Cristo es la fuente de nuestras bendiciones. No creemos que vamos a acabar. Cristo es la fuente de nuestras bendiciones. Vamos a leer Romanos capítulo 5, del versículo 6 al 8. Romanos 5, capítulo 5, versículos del 6 al 8. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles a su tiempo, murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, no con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Okay? El versículo 7 es un reto para nosotros, hermanos. Dice 1 Corintios capítulo 11, versículo 1, ¿qué dice? Ser imitadores de mí, como yo, de Cristo. Ok, el versículo 7, aquí hay un reto muy grande para nosotros. Dice, ciertamente apenas moriría alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. O sea, todos moriríamos por una persona buena, pero no moriríamos por un pecador. Si nos dijera, oye, pues aquí está un señor allá afuera, homeless, no tiene dónde vivir y todo, ¿darías tu vida por él?
Y Dios no hizo diferencia de personas. Fíjense el amor que Dios tiene hacia con el mundo. Y ese es el amor que nosotros como cristianos debemos de tener. ¿Sí, hermano? Ahí lo que es Efesios 2:1, ¿verdad? Ajá. Yo vi a vosotros cuando estaban muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siendo la corriente de este mundo. Sí. Yo vi a vosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ahí está. Ok. Vamos a dar aquí los versículos del tema de esta tarde. Ya conocimos a Jesucristo, ya sabemos de dónde viene, ya sabemos a dónde fue, ya sabemos todas las promesas que nos hizo, qué es la promesa que tenemos nosotros. Él nos quiere tener con Él, que donde quiera que Él esté, Él quiere que nosotros estemos con Él. Pero dice, si desafiamos a Dios, no se puede cumplir esa promesa en nosotros. Así que Jesús le dice a los judíos, cuando una vez se convirtieron, recién convertidos, como cuando nosotros tuvimos recién convertidos. Y el nombre del tema lo dice. Juan capítulo 8, versículos 31 y 32. ¿Qué nos dice? Digo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. 31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Ahora, dice, bueno, pues eso lo dijo los judíos, pero la escritura sigue vigente, hermano, sigue vigente para los de ahora. Este es un ejemplo que Dios nos está dando para los primeros moradores de la tierra, pero esto va a seguir, y mi palabra estará eternamente. Y ahora nos dice a nosotros también lo mismo: si vosotros permaneciereis, ahí les estaba diciendo algo presente para lo que sigue, para el futuro. Y aquí la escritura nos dice a nosotros, si nosotros permanecemos en la palabra de Dios, nos podemos considerar verdaderamente los discípulos de Dios. O de otra manera no podemos, porque no estamos permaneciendo en la palabra de Él. ¿Y qué es el beneficio de mantenernos en la palabra de Él? O sea, permanecer en la palabra de Él. Lean el versículo, hermano. ¿Cuál es? El 32. Y si conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? De pecado. De pecado. Pero necesitamos conocer la verdad. Cuando desafiamos a Dios, tenemos falta de sabiduría. Cuando conocemos la verdad, tenemos un temor reverente, como Cristo le tuvo a su Padre, temor reverente. Pero cuando no tenemos ese temor reverente hacia Dios, lo desafiamos. ¿Ok? Y conoceremos la verdad. ¿En dónde se encuentra la verdad? La palabra de Dios. La palabra de Dios, la escritura. Y la verdad os hará libres. ¿Sí? ¿Sí, hermano? Sí, bueno, ahí más adelantito, ahí donde leímos ahorita, el 37, aquí dice, Jesucristo da la clave, en el 37 dice, sé que sois descendientes de Abraham, pero dice, procuráis matarme. Ahora dice, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Por eso lo quería matar, porque la palabra no les entraba, no querían creerle a Jesucristo. Exacto. Y ese es el problema que hay con la humanidad. Y nosotros somos adoptados hijos de Abraham. Sí, exacto. Por la fe. Ahorita usted lo leyó en un lugar que iba a comentar de que la palabra era para los judíos, pero los judíos no la quisieron aceptar. Entonces, no era nada más para los judíos, era para todo el que quisiera aceptar la palabra de Dios. Y ahí es donde entramos nosotros. Sí. Y nos hace ejemplo de ¿cómo se dice? Pone, por ejemplo, del árbol, ¿verdad? Cuando le pone uno, lo corta y le adapta de otro árbol a injerta, hace muchas cosas de eso, incluso sí. Dios en la palabra. Así es. Sí. Bueno, hermanos, en la palabra esta, según los scholars, o sea, los escribas, dice que existen los evangelios 118 veces. Permanecéis. 60 veces existe en todos los escritos de Juan. Por eso el evangelio de Juan se considera como el evangelio espiritual.
diferente a los sinópticos, que son los primeros 3. Y 40 veces existe la palabra permanecer en el Evangelio según Juan. 218 veces en los Evangelios. ¿Okay? 60 en todos los escritos del apóstol Juan. Y 40 nada más en el Evangelio. ¿Qué nos quiere decir eso? Que tenemos que permanecer en la palabra de Dios. Y cuando hablamos de permanecer en la palabra de Dios, es no desafiar. Si permanecemos en la palabra de Dios, dice que seremos sus discípulos. ¿Quién puede leer Juan capítulo 5, versículo 39? ¿Cómo vamos a ser sus discípulos? Las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y en ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Okay? Entonces, ¿dónde podremos buscar lo que Jesús quiere de nosotros? ¿Dónde podemos conocer a Jesús? Y cuando hablamos de conocerlo es, ¿qué es lo que Él quiere que hagamos nosotros? En las Escrituras dice, para ser sus discípulos. Seréis libres, capítulo, ahí mismo en Juan capítulo 8, versículo 34, ¿qué nos dice? Jesús le respondió, de cierto te os digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo. El esclavo es el pecado. Déjate el 36, hermano. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ok. 34 dice, Jesús le respondió, de cierto digo que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. ¿Ve? Pero si ya nos rescató de la esclavitud del pecado, ¿y qué pasó cuando desafiamos a Dios? Regresamos otra vez a la esclavitud. Estamos como los cangrejos, ¿no? Que empezamos a caminar hacia atrás, cuando debemos estar caminando hacia el frente. ¿Okay? Si servimos al pecado, somos esclavos del pecado, porque es el que obedecemos. Pero si somos esclavos de Dios, de Cristo, pues gloria a Dios. Qué bueno, porque estamos siguiendo sus ejemplos. Yo quiero ser esclavo de Él. Y esclavo se oye una palabra muy extravagante, pero el esclavo es un servidor. Es un servidor, es lo que significa, un servidor. Yo quiero ser servidor. Dice el 35, y esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Fuimos engendrados como hijos de Dios. Entonces, si mantenemos si nos mantenemos como hijos de Dios, entonces quedaremos en casa. Pero el pecado, el hijo de pecado, no queda en casa. Eso quiere decir, hermano, que si nosotros pecamos antes de morir o antes de que Cristo venga por segunda vez, no llegaremos a las moradas celestiales. Pero si somos hijos fieles, llegaremos a la casa celestial. ¿Ok? Dice, que soy descendientes de Abraham, dice en el 37, pero procuran matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros, y nosotros somos engendrados por la fe. Somos hijos de Abraham por la fe. Así que esto dice en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento también fue salvo por la fe, no por la ley, sino por la fe. Los de ahora somos salvos por la fe. A Abraham se le prometió que él sería el padre de la fe. Así que esto también es para nosotros, hermanos. ¿Cierto? Sí, en Gálatas 4:16, Pablo, los he hecho nuestro enemigo por decirles la verdad. ¿Okay? Ahí está. Vamos a leer el último versículo, hermano, ya porque se nos pasa el tiempo. Al capítulo 10 del Evangelio según Juan, del 27 y 28. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie les arrebatará de mi mano. ¿Cómo podemos interpretar estos versículos, hermanos?
Nada más los que siguen a Cristo oyen su voz. Aquellos que somos falsos discípulos, no oímos la voz, no queremos oír, porque no está con lo que yo quiero. Tiene que ser como yo quiero, y si no, no voy a oír. Pero él dice ahí, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Y yo les doy vida por 2 días. Eterna. Y no morirán, perecerán jamás, porque nos da una vida eterna al lado de él. Ni nadie las arrebatará de mi mano. O sea, qué mejor garantía tenemos cuando estamos en su palabra. No hay quien nos mueva de ahí si nosotros nos aferramos a él. Ahora dice el 29, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Fíjese, no nomás Cristo Jesús, sino Dios Padre. Y si el 30, yo y el Padre somos uno. ¿No se siente privilegiado, hermano? Porque yo sí. Y no quiero perder ese privilegio. No quiero ilusionarme que lo tengo todo cuando no estoy haciendo la voluntad de Dios. No quiero ilusionarme que ahí está y que yo puedo entrar y salir a la hora que yo quiera. No te quiero, si quieres ser frío o caliente, pero no seas tibio. Porque la palabra lo dice muy claro, porque te vomitaré de mi boca. ¿Ok? Y eso quiere decir, no te dejaré entrar a los jueces celestiales. Entonces, permanecéis en mi palabra para poder alcanzar la recompensa y la promesa que Él nos ha prometido. Dice Juan 10:10, dice que el ladrón solo viene para matar, para matar y para destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Tengan en abundancia. Así que Él nos ofrece poquito, hermano, ni nos da poquito, o nos da limitado. Él nos da manos llenas, pero no lo vemos de esa manera. No lo vemos cuando abrimos nuestros ojos a un nuevo día. Para mí es una bendición porque me da la oportunidad de prepararme para su venida. Y cada día que me da, le digo gracias porque me da la oportunidad de prepararme para su venida. Y como dice Pablo, no es que sea perfecto, pero tratamos de ser perfectos. Buscamos ser perfectos para cuando Él venga. No somos perfectos, pero hay que esforzarnos a ser perfectos. Hemos terminado el estudio. Si alguien necesita que oremos por él porque tiene problemas y necesita que la iglesia ore, se ha retirado de las cosas de Dios, ha desafiado a Dios, se siente que Dios ya no le está poniendo la atención por ese desafío, pase para el frente, arrepiéntese. Pero si alguien no está todavía en el reino de Dios, pase para el frente y nosotros lo guiaremos para que sea parte y miembro de la iglesia de Cristo, que es el reino de Dios aquí en la tierra. Mientras nos ponemos de pie, cantamos un himno de invitación, y ese himno es para meditar de aquel que necesite a Dios puede pasar. Que Dios lo bendiga. Mientras nos ponemos de pie, hermano. Gracias a Dios que le ha permitido a nuestros hermanos predicar su palabra en esta tarde. Vamos a entonar, hermanos, el canto En Busca de Obreros, canto número 117. En Busca de Obreros, canto número 117. Cantemos. Cristo está buscando obreros hoy que quieran ir con Él. ¿Quién dirá, Señor, contigo voy? Yo quiero serte fiel. Oh Señor, es mucha la labor y obreros faltan ya. Danos luz ardiente, fe y valor y obreros
y en su verdad. ¿Quién dirá, Señor, yo listo estoy, haré tu voluntad? Oh Señor, es mucha la labor y obreros faltan ya. Danos luz ardiente, fe y valor, y obreros siempre habrá. Hay lugar si quieres trabajar, de Cristo en la labor. Puedes de su gloria al mundo hablar, de su bondad y amor. Oh Señor, es mucha la labor y obreros faltan ya. Danos luz ardiente, fe y valor, y obreros siempre habrá. Vives ya salvado por Jesús, su amor conoces ya. Habla pues, anuncia que en la luz de Cristo vives ya. Oh Señor, es mucha la labor y obreros faltan ya. Danos luz ardiente, fe y valor, y obreros